¿Qué tal, chicos? Los saluda la profesora Sandra Soto del curso Competencia Lingüística. Hoy desarrollaremos el tema definiciones lingüísticas. Comencemos. ¿Qué es la lingüística? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué es? Pues la lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es esa facultad o capacidad innata que posee el ser humano, que le permite expresar pensamientos, ideas, a través de signos verbales, que pueden ser oral o escritos, y no verbales, que pueden ser mímicas, gestos, gráficos, etc. ¿Qué es la lengua? A diferencia del lenguaje, la lengua es un conjunto de signos lingüísticos que se manifiestan de forma oral o escrita. Es un sistema convencional de signos fónicos y gráficos. ¿Por qué decimos que es convencional? Ya que no hay una relación directa entre las palabras y los significados que estas tienen. Así, por ejemplo, podemos decir, mencionar o escribir buenos días en varios idiomas, o en varias lenguas, ya que las lenguas vienen a ser un conjunto de signos que se han formado de manera convencional. ¿Qué es el habla? Es la materialización de la lengua. Es decir, si nosotros queremos hacer la lengua de una forma material, debemos utilizar el habla. En el habla, cada sujeto emplea la lengua de una manera particular. Así es que tú, tus amigos, tus familiares, hablan muy diferente de ti, muy diferente a ti. Cada uno va a tener una forma peculiar de utilizar ¿qué? La lengua. En este caso, la lengua española. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es el conjunto de variaciones lingüísticas debido a factores geográficos. Estos cambios o variaciones se producen en el nivel semántico, morfológico, sintáctico y prosódico. Vamos a entender esto con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí como lengua de referencia el español. El español se habla muy diferente en España y en América Latina. ¿Por qué esa diferencia? Esa diferencia, esa variación se determina por el factor geográfico. Por lo tanto, nosotros diferenciamos que hay una pronunciación distinta en España, en el país España, y en América Latina. Y a su vez, en América Latina, los países que hablan el español o el castellano no lo hacen de una manera homogénea, no pronuncian las palabras o el español igual. Si bien todos nos entendemos, si bien todos utilizamos el mismo sistema de signos, hacemos un uso diferente y a esa variación
se le denomina dialecto. Otros conceptos que también debemos tener en cuenta son el sociolecto y el idioma. El sociolecto es la variante social de la lengua y el factor más importante es el nivel de cultura y educación de los hombres. Es decir, que el sociolecto, esa variación social, va a depender de la preparación académica o cultural que nosotros tengamos. Va a depender de nuestro bagaje cultural. En el caso del idioma, este es un término político, ya que el idioma es la lengua oficial de un país. Los países pueden tener muchas lenguas, pero el Estado va a determinar cuál o cuáles van a ser los idiomas de su territorio. Así, por ejemplo, en Canadá se determinan 2 idiomas, es decir, 2 lenguas oficiales, el inglés y el francés. En Suiza, los idiomas son el alemán, el francés, el italiano y el romanche. En Brasil, a pesar de que conocemos que hay muchas lenguas, solo se considera al portugués como su idioma. En el caso de nuestro país, el Perú, también tenemos muchas lenguas, aparte del castellano. Sin embargo, en el Perú, tanto el español, el quechua, el aymara y todas las demás lenguas amerindias son consideradas lenguas oficiales. Quiere decir que en el Perú tenemos muchos idiomas o tenemos tantos idiomas como lenguas. Cuando hablamos de jerga, podemos hablar de tecnolecto y replana. El tecnolecto es aquella jerga profesional que cuenta con un vocabulario especializado y eso va a depender de la actividad que se desarrolle. Por ejemplo, los ingenieros van a tener ciertos tecnicismos, los médicos, los lingüistas van a tener algunas palabras específicas y a eso se conoce como tecnolecto. Por ejemplo, un médico puede decir, el paciente sufrió una embolia. Y embolia no va a ser un término que se use de una forma muy común, sino en términos de la medicina. ¿Qué viene a ser la replana? La replana también es una jerga, pero es una jerga que va a ser usada por grupos marginales, por los delincuentes. Su práctica tiene como finalidad mantener secretas las actividades ilícitas. Cuando se menciona la siguiente oración, dame una luca para la jama, esas palabras que están en negrita tienen un significado. Luca se refiere a dinero, a cierta cantidad de dinero, y jama se refiere a comida. Por lo tanto, este grupo o grupos marginales suelen también utilizar o usurpar de alguna forma las palabras comunes y les colocan otro tipo de palabras en su lugar. Existen niveles de la lengua. Son 3: el superestándar, el estándar y el subestándar. El superestándar es aquella lengua sofisticada,
que es difícil de comprender para el común de las personas. Suelen utilizarlo las personas letradas, como por ejemplo los escritores, los poetas. En este caso tenemos una cita textual de Gustavo Adolfo Bécquer que dice: yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Este lenguaje está embellecido, es muy sofisticado, se busca la estética para poder transmitirse. Por lo tanto, va a utilizar recursos estilísticos como figuras literarias que a una simple lectura no se comprenden, sino que hay que ver un poco más allá, buscarle un significado. La lengua estándar la podemos diferenciar en lengua culta y en lengua coloquial. La lengua culta revela un nivel académico superior. Es decir, puede tener o puede usarse para exposiciones, para explicaciones. Y aunque puede tener o puede acercarse al nivel super estándar, aún es comprensible para la mayoría de las personas. Por ejemplo, cuando mencionamos la situación económica del país está en recesión, todos podemos comprender esta oración. Es formal, pero aún así puede llegar al común de las personas. La lengua coloquial es de uso cotidiano. Es aquel lenguaje que nosotros utilizamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es de uso cotidiano, del día a día. Y es por eso que nosotros podemos mencionar tan naturalmente lo siguiente: volvimos temprano a casa. Es una forma muy natural de comunicarnos. Además es muy económica. Vamos a utilizar la menor cantidad posible de palabras para que todos podamos comprendernos. Es muy sencilla. El nivel subestándar de la lengua se divide en popular y vulgar. La lengua popular presenta errores ortográficos, gramaticales, de pronunciación. Por ejemplo, cuando decimos, ojalá no haya clases. Esta palabra en negrita, haiga, es la que está mal escrita o mal pronunciada, ya que deberíamos decir, ojalá no haya clases. Por lo tanto, vemos que estos errores son frecuentes y suelen ser de un uso popular. No es que lo hagan a propósito, sino que son errores comunes y hay otros. En el caso de la lengua vulgar, esta va a utilizar ya palabras o voces groseras o cambiar las palabras por otros significantes. Por ejemplo, cuando mencionamos hay un choborro en la vereda, esa palabra en negrita nos está indicando que hay un borracho en la vereda. Pero en este caso ha cambiado el orden de las sílabas. Se mantienen todas las letras, las sílabas de la palabra, pero se ha cambiado el orden. Y esta no es una forma correcta de mencionar la palabra borracho. Por lo tanto, se considera dentro de la lengua vulgar. Muy bien, chicos. Habiendo visto algunas definiciones lingüísticas, tienes una tarea. Esta tarea la vas a desarrollar en tu cuaderno y le vas a tomar una foto. Luego que la hayas desarrollado, la envías
a mi correo, el que aparece a continuación, sandrasoto.harvardschool@gmail.com. Nos vemos en una siguiente clase. Chao, chao.